Hoy tenemos un nuevo desempaquetado en el canal, se trata del Moto G56 5G. Muchas gracias a los chicos de Motorola por pedírmelo testear y a ustedes siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Mira, la caja está hecha con materiales reciclados, eco-friendly. Viene con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. El que me tocó es en color verde, pero tú puedes elegir estos 3 colores. Vienen de más, por cierto. También tenemos resistencia militar IP68, IP69. Tenemos Dolby Atmos digital. Tenemos una buena pantalla Full HD Plus a 120 Hz de tasa de refresco. Lo desempaquetamos por primera vez y vamos conociendo todas sus características y especificaciones. Tenemos aquí pues nuestro dispositivo. Nos dice nuevamente que es resistente. Pues tampoco lo agarres como martillo, no abuses. Luego tenemos buena cámara 50 megapíxeles Litia 600. ¡Wow! Y ahora sí, vamos conociendo cómo es nuestro dispositivo. Mira, qué bonito. Este es su protector, es igualito en cuanto al color. Su parte trasera, su construcción es tipo cuero pegano, texturizado por cierto, una ligera curvatura en cuanto al modo de cámara que se ve bastante bien, no baila como trompo cuando lo pongas en la mesa. Tenemos también aquí un grosor de tan solo 8.4 milímetros, un peso de 200 gramos, más o menos 7.05 onzas, botonera subir bajar volumen con el power muy bien ubicado. Tenemos doble micrófono, doble altavoz también. Tenemos aquí una zona bastante curva por cierto en sus laterales. Tenemos también entrada de jack de audífonos y doble altavoz. Mira, aquí tenemos también nuestro dispositivo que no es tan pesado, gente. Luego vamos conociendo su bandeja SIM y déjame decirte que es híbrida. Puedes meterle doble SIM o micro SD y una SIM a la vez. También es compatible con eSIM electrónica. Ahora sí, vamos conociendo qué hay dentro de la caja para mientras. Ahí lo dejé porque vamos a configurarlo. Tenemos herramienta para sacarle la bandeja SIM, manuales de información que no están de más para leerlos, su respectivo cable USB tipo C y su cargador que es por supuesto de hasta 30 watts. Es soportable este dispositivo que me encanta por cierto. Aquí dice 33 pero el dispositivo acepta a 30. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos un pantallón que es bastante bonita, redondeada en todas sus esquinas, de 6.72 pulgadas, plana IPS. Tenemos también aquí, por supuesto, una buena resolución Full HD Plus con tasa de refresco a 120 Hz. Por supuesto, lo puedes poner inteligente, ultra fluido, se priorizó la eficiencia. En fin, tú puedes elegirlo como lo debes de usar. Yo lo dejaría a 120 Hz, sinceramente. Sí, luego también tenemos resistencia Corning Gorilla Glass 7i en cuanto a pantalla, un excelente brillo que no está nada mal para verlo en condiciones de mucha iluminación bajo la luz del sol. Tenemos también HDR, resolución en 2K en cuanto a YouTube, o sea que aquí vamos a poder ver películas, vamos a poder ver novelas, videojuegos, que por cierto más adelante lo vamos a probar. Ahora conozcamos su software y hardware. Nos ofrece dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital que está justamente bajo en el botón Power y se desbloquea rápidamente. El segundo es mediante la cámara selfie. En condiciones de poca iluminación, pues ilumina más la pantalla y se desbloquea rápidamente. Tenemos un sistema limpio al estilo de Google Pixel con Android 15 a bordo. Motorola nos incluye también como por ejemplo este gesto que a mí me gusta. Una sacudida y abres la linterna, y con este gesto puedes abrir también las cámaras, puedes tomar fotos y videos de manera rápida, es decir, con una emergencia que tengas. También tenemos aquí, por supuesto, lo que me gusta es que tenemos aquí pues Android 15 a bordo con parche de seguridad 1 de septiembre de 2025. Motorola no te abandona en cuanto a las actualizaciones. Tenemos también aquí una protección que me gustó bastante y esta se llama ThinkShield. Este sistema pues hace que la protección de tu dispositivo pues tenga en todos los niveles de un hardware y software integrados con los mejores estándares. Eso está bien, gente, para proteger tus datos personales. Luego, con 256 GB, lo suficiente para almacenar fotos y videos con expansión de micro SD y 16 GB de RAM expandibles. Trae 8, pero con inteligencia artificial lo puedes hacer.
También tiene un procesador 7060, dice 7025, no le hagas caso porque más adelante vamos a hacerle el test de rendimiento. 5200 miliamperios en cuanto a batería, que está bastante bien. Luego también tenemos NFC para realizar nuestros pagos. También tenemos transmitir esta pantalla mediante una Smart TV y aquí es como un ecosistema de Motorola. Fácil, con mejor productividad. Tenemos también el chance de conectar varias pantallas, conectar a tu Smart TV o por supuesto conectar un control remoto, un control de videojuegos y jugar al mismo tiempo. Es como una zona Motorola. Sí. Luego también tenemos Chromebook, QuickShare, Android Auto, todo lo que necesites. También tenemos una paleta de colores y en caso no te gusta cómo se ve pues esa pantalla, pues a mí me gusta, tecnología IPS. También tenemos aplicaciones clonadas. Más adelante le vamos a hacer un test de rendimiento y review final. Y si te gusta, con una carpeta segura, puedes meterle tus aplicaciones como por ejemplo las de banco. En sonido tenemos doble altavoz, Dolby Atmos digital. Si no te gusta cómo suena, te puedes ir al apartado de Dolby Atmos, que cosa que tenemos Crystal AI para las llamadas super claras con doble micrófono. Aquí puedes personalizar el sonido a tu gusto y también puedes mejorar los graves o agudos, ponerlo en modo brillante, realce de bajos o realce vocal. Vamos con una prueba a continuación. El sonido está suficientemente fuerte, doble altavoz, lo mucho para escuchar videos, música o películas. Sí tiene sensor de proximidad físicamente y también tiene la posibilidad de ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo, esto es multitarea o multiventana. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos tres en la parte trasera. La principal es de 50 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF. Es un sensor Sony Litia 600. También tenemos un segundo sensor que es de 8 megapíxeles ultra gran angular. Y el tercer sensor creo que es como de profundidad o también puede ser que sea de adorno, pero no sé gente realmente. También tenemos un flash LED y para la selfie tenemos cámara de 32 megapíxeles. También puede tomar fotos modo ultraangular en su cámara selfie, para las fotos grupales, para la familia. También tenemos modo ultraangular, aumentos hasta 8 de manera digital. Ese sensor parpadeando en la parte de arriba es el de proximidad, ya lo vimos que funciona en llamadas. Y también tenemos aquí una paleta de colores, video graba a 1080, a 30 frames por segundo y a 60 frames por segundo en cámara trasera. Mientras que en la selfie no dice realmente, esto lo vamos a descubrir en el review. Luego también tenemos ajustes de cámaras, podemos ponerle que la inteligencia artificial nos ayude, cámara lenta, también tenemos modo retrato. Algo que me gustó es que podemos modificar el intervalo fondo borroso, tanto como en cámara trasera y delantera. También tenemos aquí como fotos en modo Pro, en modo RAW y en modo JPG. En modo RAW pues nos permite modificar la imagen tanto como en cámara trasera y delantera. También tenemos escáner, Night Vision, panorámica, Ultra Res, cámaras fotos, o sea fotos grandes. También tenemos cabina de fotos y esto que me encanta es doble vista. Imagínate tener esa función en un dispositivo bueno, bonito y barato. Sí está disponible, gente. Hasta aquí hemos llegado, vamos a hacer el review final probando sus fotos y videos en modo nocturno, probando el procesador que es un Dimensity 7060, aquí dice 7025 pero no lo es un 7060. Nos vamos viendo en el test de rendimiento. Chao, chao, muchas gracias a los chicos de Motorola. Suscríbete.